Olam 7 Internacional presenta su programa Historias y Enseñanzas Bíblicas, dirigido por el hermano Josué Pavón. Programa que te ayudará a entender y a obtener un conocimiento más amplio de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo algo más de la palabra de Dios. En esta tarde, pues, vamos a hablar de un tema de cómo hablar con Dios. Es un tema de la forma en que nos comunicamos con Dios, la forma en que nosotros tenemos una comunión con Dios, por los medios por los cuales Dios nos ha dejado cómo comunicarnos. Pero antes de tocar eso, vamos a tener palabras de oración. Padre nuestro que está en los cielos, en estos momentos te damos gracias por la vida que nos das, por el privilegio de estar una vez más aquí, estudiando y comprendiendo tu palabra. Te pedimos que tu palabra pueda ser de ayuda y de mucha sabiduría, Señor, para nuestras vidas como cristianos. Ayúdanos, Señor, dirígenos, protégenos, Señor, y ayúdanos a tener discernimiento y que pueda ser tu Espíritu Santo derramándose sobre cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos sin tener méritos porque no tenemos ninguno. Lo único que tenemos son en Cristo Jesús. Amén. Así como les comentaba, vamos a estudiar lo que es cómo hablar con Dios, de qué manera hablamos con Dios. Dice que más importante que cualquier reglamento o ley es nuestra relación de amor con Jesucristo, la cual se desarrolla dedicando tiempo para estudiar la Biblia y orar, dar testimonio. Cuando estudiamos la Biblia, Dios nos habla, y cuando oramos, nosotros le hablamos a Él. Y cuando damos testimonio, nosotros hablamos por medio de nuestra vida a otros de Dios. ¿Por qué debemos orar? Se nos hace una pregunta. ¿Por qué? Si a través de la oración nosotros nos comunicamos con Dios, ¿por qué debemos orar? Y para ello vamos a irnos a Hebreos capítulo 4, el verso 16, que dice así: acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es un versículo muy importante, es acerquémonos, busquémosles, acerquémonos al trono de la gracia, dice pues. Dice que hay tres frases que son importantes, que tenemos que tomar en cuenta en este versículo, que tenemos que prestar atención en este versículo. Y una es, dice, alcanzar misericordia. Significa obtener misericordia mientras haya. Significa aprovechar la misericordia de Dios porque se va a terminar. Porque ahorita hay misericordia, podemos alcanzar la misericordia. Hay todavía misericordia. Después dice hallar gracia. Mediante la oración recibimos gracia. La gracia es poder de Dios. Recibimos ese poder de Dios para vencer a través de la oración. Dice oportuno socorro. ¿Qué significa esa frase oportuno socorro? Significa que necesitamos de su gracia, de su poder, para vencer la tentación, para poder soportar las penas y los sufrimientos que se nos presentan en esta vida. Ahora vamos a definir qué es la oración. Decía que habían que en este versículo meditar tres cosas. Hallar gracia para vencer las tentaciones y el oportuno socorro, que es la protección de Dios. ¿Qué es la oración? La oración en sí. ¿Qué es la oración? La oración es un medio de comunicación, el cual nosotros usamos para comunicarnos con Dios, para contarle a Dios nuestros planes, nuestra vida, nuestro fracaso, nuestro éxito, para pedir ayuda a Dios también. Esa es la oración. Pero hay unas referencias que dice que la oración es la respiración del alma, es el secreto del poder espiritual. También la oración es abrir el corazón a Dios como a un amigo, cuando nosotros hablamos con un amigo y le contamos todo lo que nos está pasando, lo que nos sucede. Eso es la oración. Abrirnos como nos abrimos con un amigo y contamos lo que nos pasa. Así nos
por medio de la oración nosotros podemos comunicarnos con Dios y contarle todo lo que nos está pasando. Dice que es el método de comunicación que Dios eligió al fin de que podemos ir a Él para presentar nuestras peticiones y encontrar poder espiritual para vivir por Cristo. Dice que cómo debemos de orar. Se nos hace otra pregunta. Si es verdad que la oración es importante, entonces ¿cómo debemos orar? Y para ello vamos a irnos a Mateo capítulo 6, del verso 7 al verso 8. Y nosotros, ese es un versículo muy conocido, es la oración modelo. Capítulo 6, el verso 7 y 8. Dice así: y al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídas. No seáis como ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe qué cosas necesitáis antes que las pidáis. Dice que no necesitamos pedir a Dios repetidas veces. No necesitamos estarle pidiendo y pidiendo repetidas veces a Dios en una oración. Claro que debemos de tener una perseverancia y una confianza, esa fe, por la que la oración debe ir acompañada con mucha fe. Porque creyendo de que Dios va a obrar lo que le pedimos. Dice que no es necesario pedir a Dios repetidas veces la misma cosa. Era una costumbre entre los paganos, que los paganos le pedían a sus ídolos lo mismo y la misma cosa, la misma vez, repetidas veces en la misma oración que hacían. Dios conoce nuestras necesidades, pero aún así desea que nos comuniquemos con Él por medio de la oración y que le pidamos que se nos atiendan nuestras necesidades. Dios conoce cada una de nuestras necesidades, cada uno de nuestros problemas, cada una de nuestras dificultades, pero Dios desea que nosotros se lo pidamos también con corazón sincero. Que nosotros le digamos: Señor, esto es lo que necesito. Señor, ayúdame. Señor, siento que no puedo. Eso es lo que Dios desea, que nosotros le pidamos a Él. Por eso es que ha dejado ese medio que es la oración. Luego, vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 6 del 9 al 13. Dice: vosotros, ahí está la oración modelo. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús planteó un sistema de oración, o sea, planteó de las cosas que no específicamente lo que así debemos de orar, sino hizo como una demostración de la forma en que debemos orar nosotros. Dice que este es el modelo de la oración presentado por Jesús, normalmente referido como nuestro Padre Celestial. Los discípulos le habían pedido a Jesús que enseñara a orar y Jesús le enseñó esa oración como un modelo sobre los motivos por los cuales orar. Jesús le enseñó modelos y mencionó motivos por los cuales orar. Vamos a ver lo que nos dice San Juan 14:13. Vamos a ver lo que nos dice San Juan 14:13. Dice así: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice, Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo daré. Dice que cuando oramos a nuestro Padre que está en los cielos, hacemos nuestra petición por medio de Jesús. Por medio de Jesús. La promesa es que nuestra oración será atendida. Vamos a ver lo que nos dice también Marcos 11:24. San Marcos 11:24.
nos dice algo referente a la oración. Y dice así: por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús nos hace una promesa de que lo que le pidamos en oración, Él nos va a responder, Él nos va a escuchar, Él nos va a socorrer. Pero siempre que le pidamos, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestros problemas. Pero Él aún así quiere escuchar que nosotros le pedimos como hijo a un padre, que necesitamos, que dependemos de Él, que Él es nuestro Padre y nosotros dependemos de Él. Dice, sigamos adelante. Dice de que ¿cuánto debemos orar? Esa es otra pregunta que se nos hace. ¿Cuánto debemos de orar? Vamos a irnos a Efesios capítulo 6, el verso 18. Ahí vamos a ver algo que cuánto debemos orar. Efesios capítulo 6, el verso 18. Y orad en el Espíritu en todo tiempo, con oración y ruego, velando en ellos con perseverancia y súplica por todos los santos. Que dice, orando en todo tiempo, en todo momento, en todo tiempo, en cada momento debemos de estar en comunicación con Dios por medio de la oración, en cada momento. También se nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, un versículo muy corto que dice, orad sin cesar. Se nos habla de una referencia que debemos de estar orando en todo tiempo. Dice de que el crecimiento de la experiencia cristiana se fortalece con la oración continua. La oración constante, orad sin cesar, no es pasar el día entero de rodillas, sino es tener una actitud de oración en todo lo que hagamos. Es hacer de Dios nuestro compañero de trabajo. En todo momento debemos de estar mentalmente conversando con el Señor sobre todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que vamos a decir, de la manera en que la atmósfera del cielo puede estar con nosotros. Esa es la manera en que la atmósfera del cielo puede estar con nosotros. Esa comunión que tenemos con Dios es la manera, por medio de la oración constante, que puede estar con nosotros. Podemos conservar esa comunión con Dios. Y no importa dónde estemos, siempre que estemos orando mentalmente, orando continuamente en silencio en nuestra mente, orando y orando. Eso es lo que Dios quiere. Dice que debemos de separar tiempo. Es cierto que debemos de estar orando mentalmente en todo tiempo, pero también debemos de tener un cierto tiempo para dedicarlo a la oración, para dedicar un momento a la oración en el día. Y vamos a ver cuáles son los 3 momentos del día que son particularmente narrados en la Biblia. Vamos a irnos para ello a Salmo 55, 17. Lo que nos dice Salmo 55, 17. Ahí habla David, está hablando de que él oraba a Dios. 55, 17. Al atardecer, de mañana y al mediodía, oro y clamo y Él oye mi voz. Menciona 3 momentos. Al atardecer, de mañana y al mediodía, oro y clamo y Él oye mi voz. ¿Y para qué debemos de orar? De estar en comunión. Por lo que dice el Salmo 55, 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Ahí es donde se dice, jamás deja caído al justo, porque Dios siempre va a responder nuestras oraciones. Siempre va a estar presto a darnos lo que nosotros le pedimos. Vamos a ver también lo que nos dice Daniel capítulo 6, el verso 10. Daniel capítulo 6, el verso 10. Dice así, en este momento el profeta Daniel estaba en una situación muy crítica, en la cual se había firmado el edicto de que no se había de adorar a ningún dios, sino solamente al rey. Imagínense, era una situación de vida o muerte, era una situación que decidía su vida, pero aún así él continuó ese hábito que tenía de orar, porque los enemigos de Daniel le tendieron esa trampa
por ver el hábito y la persistencia que tenía Daniel y la dedicación, que él era puntual en su manera de orar y estar en una gran comunión con Dios. Por eso es que ellos sacaron ventaja del hábito de Daniel. Luego dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando ante su Dios. A Daniel lo descubren ellos orando, porque ellos tenían que Daniel apartaba momentos especiales para orar. Daniel en el día apartaba momentos para estar en esa comunión con Dios a través de la oración. Y luego vamos a ver los tipos de oraciones. Porque la oración, ya sea la oración se eleve en secreto o en público, la oración se coloca en presencia de los hombres y en presencia de Dios directamente. Vamos a ver lo que nos dice la oración secreta. Hay unas referencias bíblicas a la oración secreta. Y dice de que es larga, la oración secreta es larga, no tiene ningún tiempo definido. En silencio, en un lugar secreto. Y vamos a ver lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 6, el verso 6. Mateo capítulo 6, el verso 6. Jesús dijo algo referente a esto. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Y al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Algo muy importante, dice de que busque un lugar secreto. En ese tiempo se conservaba el hábito de que los fariseos y los saduceos, todos esos tipos de judíos, ellos oraban en las esquinas de la ciudad, en alguna esquina, en algún lugar público, para ser vistos, para ser elogiados, para que los miraran, que ellos sí tenían comunión con Dios. Ellos lo hacían para ganarse la admiración de las otras personas. Entonces Jesús dijo, no, eso no es así. Sí, es necesario orar a veces en público, pero si pudiéndose hacer la oración secreta, Dios dijo, es mejor hacerla. Entonces, por eso dijo, entra en tu aposento, cierra tras ti tu puerta. Es mejor en secreto, cuando te vas a comunicar directamente con Dios, porque estás hablando con Dios como a un amigo, como entre dos personas. Entonces es secreto, la oración secreta. Dice que la oración no debe de ser una demostración orgullosa. La oración es algo privado entre Dios y la persona. Cristo amonestó a sus seguidores a entrar en un aposento, cerrar la puerta y orar en secreto. Esto eliminará las influencias que nos distraen de buscar a Dios y no permitirá concentrarnos en la oración. Sabemos que también orar en una parte pública y mentalmente, o sea, podemos orar en un supermercado, no se puede porque hay mucha distracción, movimiento, hay muchas cosas que nos desconcentran de esa comunión con Dios. Por eso Dios dijo que debíamos de apartar momentos para orar. Luego dice que está la oración en pública o familiar, porque la oración familiar. ¿Cómo deberíamos de hacerlo públicamente, la oración? La oración pública debe ser corta, ferviente y abarcante, con voz clara y sonora. El lugar debe ser, debe ser en el hogar o en la iglesia o en cualquier otra parte, de acuerdo a la necesidad. Esta oración debe ser, dice, corta, abarcante, con voz clara y sonora. Dice que debe ser corta, porque también las oraciones en público deben de ser al punto, según la necesidad, según lo que se esté llevando a cabo. Según eso debe de ser la oración. Luego, sigamos, y dice que hay una oración por intercesión. Entonces vamos a irnos a Romanos capítulo 8, verso 26, ya para ir finalizando. Romanos capítulo 8,
el verso 26. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 8:26. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no debemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo siempre está listo para llevar esas oraciones a la presencia de Dios. Es reconfortante saber que el Espíritu Santo de la mejor manera posible presenta nuestras oraciones a Dios. Es algo muy bonito saber que el Espíritu Santo está presto a llevar nuestras oraciones ante Dios. Él intercede por nuestras oraciones, Él las mejora, Él se las lleva ante Dios y se las pone. Esta es la oración de tu hijo. Esa intercesión del Espíritu Santo. Entonces, haciendo un repaso, decía de que la oración es la manera en la cual mantenemos viva la comunión con Dios. La oración es una manera en la cual nos comunicamos con Dios como a un amigo. La oración es la manera en la cual llevamos la vida cristiana, la fortalecemos. Es una manera en la cual llevamos vida al alma, la cual abrimos, decía una cita del Camino a Cristo, abrimos el almacén del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Y se decía de que debemos de estar en constante oración, como decía en todo tiempo, dice, orad sin cesar, decía este tesalonicense. Debemos de estar en esa oración continua en nuestra mente, pero también debemos dedicar tiempo a la oración, como decía el apóstol Pablo. Como lo hacía claro que como decía el apóstol Pablo, en todo tiempo, pero también debemos de apartar tiempo, como lo hacía David y como lo hacía Daniel, que en la mañana, a mediodía, oro y clamo, y él oye mi voz, decía. Y no importa bajo cualquier circunstancia, siempre debemos de mantener esa comunión con Dios, así como la mantuvo Daniel ante el edicto que había sido firmado. Ha sido un placer y un gozo haber compartido con ustedes en este momento este corto tema referente a la oración. Vamos a tener palabras de oración para finalizar. Padre nuestro que está en los cielos, en este momento te agradecemos, Señor, por ese don inmerecido, Señor, que tenemos y por ese regalo, por ese medio de comunicación que es la oración. Gracias, Señor, porque por medio de ella podemos llegar hasta ti y podemos implorarte y pedirte la ayuda, la fortaleza. Sabemos, Señor, que tú conoces cada una de nuestras debilidades, cada una de nuestras necesidades, pero sin embargo, tú deseas que nosotros pidamos a ti como un hijo le pide a un padre, como alguien que necesita ayuda, que mostremos que dependemos de ti. Gracias, Señor, por habernos dejado la oración, que es ese medio por el cual nos comunicamos, fortalecemos nuestra alma y llenamos de esa comunión contigo, por lo cual nos podemos mantener en la atmósfera del cielo. Ayúdanos, Señor, puedas ser tú bendiciendo a esos hermanos que nos miran a través de las redes sociales y a través de los canales de televisión. Todo esto te lo pedimos sin tener mérito, Señor, porque los únicos méritos son en ti, Cristo Jesús. Amén. Ha sido un gozo y un placer compartir nuevamente con ustedes y hasta la próxima. Olam 7 Internacional presentó su programa Historias y Enseñanzas Bíblicas, dirigido por el hermano Josué Pavón. Programa que te ayudará a entender y a obtener un conocimiento más amplio de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.